¿Hay crisis de valores? ¿Han desaparecido los valores de la izquierda, Óscar? Yo no creo que han desaparecido los valores de la izquierda. Lo que hay es una sociedad donde los valores no cotizan al alta. Yo creo que eso tiene que ver también con el modelo de construcción que desde el poder, desde en el anterior debate se hablaba de oligarquías, se trata de imponer. Es decir, yo creo que cada vez los espacios para la democracia, los espacios para el empoderamiento de la ciudadanía, de las clases populares, tiene menos cabida, tiene menos recorrido, porque al mercado, porque al IBEX 35, como a uno como quiera llamar, los bancos, es decir, aquellos que detentan todo el poder, quieren cada vez más poder para ellos y necesitan menos democracia. Es decir, los instrumentos de validación de las decisiones y de participación de la gente cada vez son más prescindibles para los mercados, porque necesitan que esto sea pues como una especie de bazar o de hipermercado donde lo que prime sea lo que consumes y no cómo te construyes como persona. Yo creo que ahí la izquierda tiene mucho recorrido que hacer, pero la izquierda más como instrumento al servicio de las clases populares y no como una especie de equipo de fútbol o de bien en sí mismo a preservar. Yo no creo en la izquierda como una pieza de museo, sino como un instrumento de las clases populares para alcanzar mayores cotas de bienestar y de dignidad. Esos valores han triunfado y nos llevan 40 años de ventaja, porque ellos dijeron tenemos que cambiar el sentido común. Y yo creo, Óscar, que, y eso es lo que Podemos ha planteado, o entendemos que venimos de esa derrota o no vamos a poder dar la lucha a los enemigos de la emancipación. Yo no he planteado un escenario victorioso, disculpar, yo no he planteado un escenario victorioso, yo reconozco que venimos de muchas derrotas, pero decía el subcomandante Marcos, que uno es tan pequeño como tanto miedo sienta y tan fuerte como el enemigo que elija. Yo creo que cuando tenemos un enemigo, y seguramente estamos de acuerdo tú y yo, que está haciendo que la democracia sea pisoteada por los mercados, cuando está haciendo que la dignidad de las personas valga menos que su capacidad de consumir, cuando está haciendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas emancipatorias o con la agenda emancipatoria del feminismo, del ecologismo o del internacionalismo sea subsumido como valor de consumo, es decir, el Che en las latas de Coca-Cola, yo creo que tenemos un enemigo muy fuerte y yo creo, por lo menos igual porque hablo desde Euskal Herria, que la tradición de la izquierda y lo que puede representar la izquierda una vez absorba todas esas agendas emancipatorias, porque yo no creo en la izquierda como una realidad estática tampoco, creo en una izquierda que es capaz de reinventarse, que es capaz de buscar las mejores soluciones para los problemas actuales. Eso es para mí la izquierda. Oscar, yo creo que ahí esa izquierda, hay futuro. Perdón, y ya, yo no hablo más. Sí, por favor. Ahora, además del capital, existe también otro enemigo para la izquierda, que igual es el que está aglutinando también en algunos círculos, por ejemplo, lo que está ocurriendo también en el laborismo británico, que es la austeridad. En torno a la austeridad se está también... Bueno, la austeridad asociada a un concepto económico que lo que hace es acumular más riqueza en menos manos, privándosela a la mayoría de ellos. Es decir, porque la austeridad como concepto puede no ser hasta malo. Es decir, uno puede ser austero y puede poner en pie políticas muy interesantes. El problema es cuando la austeridad la interpretas como la manera de apretar el cinturón a las clases populares, a los que menos tienen, para no tocar los privilegios de los que más tienen. Juan Carlos y yo nos conocemos de hace algún tiempo y seguramente ni él ni yo tenemos la intención... Luego me vais a dejar preguntaros si os conocéis y os caéis también por qué no estáis unidos, porque ha habido una propuesta para que en Euskadi haya una alternativa unitaria entre EH Bildu, Podemos, en fin, otros grupos de la izquierda, y los promotores de esta iniciativa pues han dicho que ha sido imposible. No, pero bueno, no tengo ningún problema contestar a eso. Luego vamos, a lo que iba, es decir, yo creo que lo importante de un debate de este tipo es que demos respuestas a la gente, es decir, que la gente entienda, luego ya que le parezca bien o mal, que le parezca adecuada como guía de conducta o no, es diferente, pero que entienda cómo interpretamos la realidad. Y la realidad, y yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Enrique, la realidad es que en la chantrea hace no sé cuántos años pasaba eso, y es verdad, pero ahora cambian los uniformes, pero sigue la represión. Es decir, yo pertenezco a una formación política integrada en Euskal Herria Bildu que sigue teniendo a dirigentes políticos en la cárcel como Arnaldo Otegi. Eso dentro de un escenario de normalidad. Y nosotros, y ahí no miramos tanto la etiqueta. Estuviste también en una organización política que apoyó un gobierno en Euskadi. Sí, pero estoy hablando de Euskal Herria Bildu. Y la alternativa podría hablar también, que no se daría en ninguno de esos casos. Pero como decía, es decir, cuando estás viviendo esa realidad, nosotros no buscamos la alianza con otras fuerzas o la colaboración fraterna con otras fuerzas o menos fraterna en función de si se definen más o menos de izquierda. Lo que decimos es cuáles son los problemas de la gente. Creemos que el Estado español está atravesado, por aterrizar la izquierda a lo que conocemos y palpamos, por tres crisis. La crisis de valores, se mencionaba en el vídeo, la crisis económica, yo creo que es incuestionable, todo el mundo vive cada vez peor y no va a vivir mejor de lo que vivía hace 10 años nadie, y la crisis territorial. Y en Cataluña se ha visto, y ahí todo eso que llamamos el capital o la oligarquía o los poderes fácticos se han alineado claramente en contra de la soberanía de un pueblo. Pero hay otros y yo creo que ahí es donde tenemos el punto de encuentro, es decir, ¿qué podemos hacer juntos para acabar con todo eso? Y yo, personalmente, y termino, creo que la vía no pasa
por renovaciones estéticas del régimen del 78. Yo creo que pasa por una ruptura clara y una ruptura donde los marcos sean más favorables. Y creo que en Cataluña y creo que en Euskal Herria se dan correlaciones de fuerzas que hacen que sea más favorable y que además puede colaborar con otros para que esa ruptura sea una ruptura real y se dé lugar a no solo un proceso constituyente, esa pues una de las diferencias que yo puedo tener con Juan Carlos y la visión de Podemos, sino varios procesos constituyentes desde las diferentes realidades. La de Cataluña, la de Euskal Herria, la del Estado español tal como quiera configurarse y demás lugares. Oye, vamos... Y me parece muy bien. Y esos chicos, tarde o temprano, se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Sí, no, y van a ir a llamarte para decirte que han visto la luz, probablemente. No, a mí no me van a llamar, no te preocupes. Pero vamos a ver, a mí me parece que si tan poco preocupa a la izquierda por nuestro estado de fracción, por nuestra incapacidad para dar respuestas a las cosas, perdéis demasiado tiempo en o buscar elementos colaterales del debate, como la guillotina o no guillotina, o hablar de la iniciativa privada para hablar de Chirbilenea y para hablar de cómo un grupo de jóvenes de Sestao, y algo conozco ese caso, deciden ocupar un local que estaba absolutamente deshabitado ante la falta de estructuras públicas, de recursos municipales públicos para llevar a cabo una acción de mejora al pueblo, me parece sacarlo por los pelos. Pero yo no tengo ningún problema en hablar de Corbyn. Y yo creo que hay un elemento que tiene que ver con algo que comentábamos al principio y con lo que creo que... ¿Explicamos quién es Corbyn? Sí, Jeremy Corbyn es la persona que ha ganado las primarias del Partido Laborista Británico y que se presenta con la gran esperanza, con 60 y algo años, del laborismo británico. Bien. Y que lleva 30 años en política. Y en 15 días Bien. ha conseguido que 50.000 personas se afiliaran al Partido Laborista. Que no le resto mérito. Pero yo creo que hay... Cuando hablamos de lo concreto, cuando yo apelaba a vamos a hablar de lo concreto para ver cómo vamos dando las respuestas de la izquierda, yo creo que hay una amenaza potencial en Europa que conocemos muchos, que probablemente a Pedro no le parezca amenaza, que es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que es lo que Hillary Clinton, que no es sospechosa de ser una roja perdida, salvo igual para el Tea Party, no lo sé, señala como la OTAN económica, como esa estructura de control y de dominio de los mercados sobre los gobiernos, sobre los propios gobiernos y sobre la propia soberanía de los pueblos. Ahí yo no tengo muy clara cuál es la posición del Partido Laborista Británico en la actualidad. Tengo muy clara la de los partidos que forman parte del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, es decir, a la izquierda de la socialdemocracia entendida como clásica. Yo hablaría más de socialliberalismo y no hay más que ver hacia dónde van con los resultados del PSC o del PASOK. Y yo creo que ahí es donde hay test reales para decir, bueno, ¿de qué lado estamos? ¿De los que lo tienen todos siendo muy pocos o de la gran mayoría que tiene muy poco? Oye, los últimos sondeos auguran un tremendo descalabro para este partido si hoy hubiera elecciones en Francia. Creo que tienen elecciones regionales el 6 de diciembre. La gente no es tonta. Es decir, al final, si tú tienes una lectura de defensa del statu quo, que es la de los partidos tradicionales de derechas, y se te presenta algo que dice ser de izquierdas, pero que defiende los mismos márgenes de beneficio, que defiende el mismo modelo económico, que defiende la misma estructura de explotación de cada vez más personas, pues probablemente la gente vota a aquel que resulta original y que sabe que no le va a engañar. Yo creo que esa es la gran pérdida en el limbo de la socialdemocracia llamada así. Yo prefiero hablar de socialliberalismo, pero yo creo que hay mucho más espacio. Aquí se ha hablado de siglas, yo creo que hay que hablar de movimientos que están surgiendo, de movimientos que se van fortaleciendo, porque la izquierda no son solo las siglas de los partidos políticos, no es solo EH Bildu, no sé si Podemos, si puedo decir de izquierdas, o cualquier otra sigla que se identifique claramente en la izquierda. Es muchos movimientos, es entender a la estructura, a la herramienta política como una parte del movimiento. ¿A izquierda? Mientras haya opresores y oprimidos, hay causas para que se levante la izquierda.